El Señor los bendiga, hermanos y amigos, Iglesia de Cristo, pueblo de Dios en general. Bendiciones y mucha fortaleza. Hoy vamos a entrar en el desarrollo de nuestro discipulado, lo que Dios ha puesto en nuestro corazón una vez más este día. Y vamos a hablar de la fe. Hemos estado platicando un poquito de ello, pero el Señor no nos deja soltar esto tan hermoso que es el tema de la fe. Y nosotros sabemos por la doctrina que la fe tiene diferentes dimensiones. Entonces, pero hoy quisiera compartir con ustedes a lo que le he titulado la fe que hace posible todo. Amén. El grano de mostaza. La fe que hace posible todo, el grano de mostaza. Hemos estado hablando de esa parábola hermosa que Jesús, de ese relato bíblico ahí que Jesús compartió con sus discípulos. Vemos entonces ahí en el Evangelio que cuando se habló del grano de mostaza, que Jesús tuvo una conversación con sus discípulos. Y el contexto ahí lo que dice es que ellos no pudieron echar fuera un espíritu inmundo que atacaba a un muchacho. Y el padre angustiado vino a Jesús y le rogaba, diciendo que le ayudara, que le diera su socorro. Entonces Jesús vino y Él es todopoderoso, hermano, Él es Dios, y liberó al muchacho, que era atormentado por ese espíritu inmundo. Y a veces lo arrojaba, dice, al agua y a veces al fuego, lo quería matar. Pero el Señor con su poder, con el poder de su palabra, lo echó fuera, lo liberó. Y entonces, pero cuando ya estaban aparte, dice la Biblia que los discípulos le preguntaron al maestro bendito por qué ellos no habían podido echar fuera ese espíritu inmundo, ese demonio, ¿verdad? Entonces el Señor les dijo, por vuestra poca fe. Pero mire lo que les dice a continuación, porque de cierto les dijo que si ustedes tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían a este monte, quítate de ahí, pásate para allá, y sería posible. El Señor les dijo que no habría nada imposible si tuvieran fe como un grano de mostaza. Y entonces hemos estado hablando de lo que el tema que fue poca fe versus el grano de mostaza. Y ahí estuvimos explicando otras cosas que el Señor nos regaló en esa oportunidad. Y que ahí está en el canal de YouTube y está en la página de Facebook, y el que lo desea oír ahí lo puede encontrar. Pero hoy la fe que hace posible todo, siempre hablando del grano de mostaza. Hoy vamos a hablar en el ángulo de lo que se puede hacer cuando se tiene fe como un grano de mostaza. En esa oportunidad era la poca fe versus el grano de mostaza. O sea, es como decir incredulidad versus la fe. Amén. Y entonces estuvimos viendo que quiénes son los que tienen poca fe. Bueno, eso ya lo dijimos. Ahora vamos acá a ver que el que tiene ese grano de mostaza que el Señor dijo como fe, nada le es imposible. Él lo dijo, el Señor Jesucristo lo dijo, todo le sería posible. Entonces, eso fue lo que Él les enseñó en esa oportunidad. Y entonces ahora yo... de ese grano de mostaza, ¿verdad? Que el Señor dijo ya en el Evangelio de Lucas, me parece que un hombre lo tomaba y lo sembraba en su campo, en su huerto, y que llegaba a ser, cuando crecía, llegaba a ser la más grande de las hortalizas, hasta ser un árbol gigante. Entonces ese árbol que yo tengo ahí en pantalla es un árbol de mostaza. Mire, solo para que nos demos cuenta, hermano, de ser un granito de mostaza tan chiquito, que en esa oportunidad con los hermanos en la iglesia hemos platicado, y yo proféticamente les compartí un granito de mostaza para que lo sembráramos, ahí sí por la fe, ¿verdad? Y que nuestra fe crezca, hermano, porque mire, si llegamos a tener ese grano de mostaza, entonces imagínense lo que podríamos hacer. Imagínense usted ahora qué sería cuando ya tuviéramos ese árbol que el Señor dijo que crecía y se hacía el más grande de las hortalizas hasta llegar a ser un árbol frondoso, y que
Las aves de los cielos venían y anidaban ahí, se hospedaban en ese árbol, porque tenía cobertura, pues, para darle a esas aves. Entonces ese es un tema hermoso, ¿verdad? Pero el enfoque ahora es que todo es posible. Si tuviéramos, como el Señor lo dijo, lo decimos con base a la palabra, porque Él dijo, si tuvierais fe como un granito de mostaza, nada os sería imposible. Le dirían a ese monte, pásate de aquí a allá, o le dirían a ese sicómoro, desarráigate aquí y échate en el mar, plántate en el mar, y nada os sería imposible, dijo Jesús. Entonces yo me puse un poquito a investigar ahí y me di cuenta de qué son las cosas que serían posibles para el hombre, para la mujer que tiene un grano de mostaza como fe. Imagínense. En otra oportunidad tendríamos que hablar cuáles son las obras, hermano, por así decirlo, ¿verdad? De lo que es cuando el granito ya creció, mire, y es como un árbol. Ahí lo vemos en pantalla. Imagínense si con el grano de mostaza todo es posible. Hermano, ¿qué será cuando crezca esa hortaliza y llegue a ser un árbol frondoso como el que vemos ahí? Sería tremendo, ¿verdad? No sé qué dimensión de fe sería esa, pero sería extraordinario en el nombre de Jesús. Entonces, todo lo que sea posible, ¿verdad? La fe, el grano de mostaza, que todo lo va a hacer posible para nosotros. Tenemos que pedirle a Dios que nuestra fe crezca, evolucione. Amén. Esa es la cita bíblica, mire. Ese es el pasaje que vamos a tomar como base. Marcos 9:23. Marcos 9:23, que dice, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Repito, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. ¿A quién le dijo el Señor Jesús esto? Se lo dijo al padre del muchacho que era atormentado por aquel espíritu inmundo. Amén. Por el muchacho que sufría ataques. Entonces le dijo, cuando le pidió auxilio el padre del muchacho, y le dijo, el Señor le dijo, si puedes creer, mire, fe, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Grano de mostaza. Amén. Entonces el hombre humilde le dijo al maestro, Señor, le dijo, creo, pero le dijo, ayuda a mi incredulidad. O sea, en otras palabras le dijo, tengo poca fe, pero ayúdame para que yo sea un creyente, para que yo tenga un grano de mostaza. ¿Y qué sucedió? El Señor en su misericordia, mire, lo socorrió, le aumentó su fe, el hombre creyó y el muchacho fue liberado. Entonces esa es la base que estamos tomando, mire. Al que cree todo le es posible. Eso es tener el grano de mostaza, que los milagros que necesitas van a aparecer de parte de Dios. Aleluya. Que los milagros y las maravillas que queremos ver, el Señor las va a manifestar en nuestra vida, en nuestra familia. Amén. Seguimos un poquito, pero esa es la base. Entonces, este es el versículo, mire, lo que le estaba diciendo en un principio es Biblia, aquí Mateo 17:20, que dice, lo leo rapidito. Jesús les dijo a los discípulos, mire, por vuestra poca fe, ahí es apistía, o sea, incredulidad. Es como que les dijera, Jesús les dijo, por vuestra incredulidad. Ahora les dice, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Amén. Ahí está el texto bíblico, mire, que ampara esto. Ahí está el pie de imprenta. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Va, ese es el grano de mostaza. Y por eso les decía, imagínense qué será cuando tengamos ya la hortaliza, cuando tengamos el árbol frondoso que anida a las aves del cielo. Hermano, eso ha de ser dimensiones de fe, pero terribles, ¿verdad? Tremendas. Pero ahora pidámosle que nos dé fe como un grano de mostaza. Porque cuando uno tiene fe como un grano de mostaza, mire, viene la liberación. Ahí lo estamos viendo, mire, con el padre del muchacho, al que cree todo le es posible. Y el muchacho fue liberado. Sigo. La palabra imposible ahí en el Nuevo Testamento, en ese verso que leímos, es, mire, imposible significa ser incapaz, imposibilitado. Eso es imposible, mire.
ahí en la Biblia, según el diccionario Strong Concordance de la Biblia. Ser incapaz, ser imposibilitado. Es como cuando usted mira a una persona en silla de ruedas, está discapacitado, está imposibilitado. Eso es imposible. Amén. Entonces es lo que el Señor les dijo, nada os será imposible. Entonces, que si no es imposible, ¿qué es? Es posible. Amén. Y por eso que el Señor levantaba paralíticos, le daba las vistas a los ciegos, sanaba a los sordos, a los mudos, echaba fuera demonios. Mire, fe como un grano de mostaza. A su nombre. Ahora, la palabra posible, mire qué significa. Posible es capaz, según la Biblia, Strong Concordance. Amén, según el diccionario de la Biblia, Strong Concordance. Capaz, fuerte y poderoso. Eso significa posible. Capaz, fuerte y poderoso. Mire lo que vamos a llegar a hacer en el nombre de Jesús si nosotros aumentamos nuestra fe a un grano de mostaza. A su nombre. Por eso el tema se llama los posibles de la fe, el grano de mostaza, ahí entre paréntesis. Yo quiero ese grano de mostaza, hermano. Yo quiero ver las maravillas y la gloria de Dios. Usted debe anhelar lo mismo. Y debemos orar por fe siempre, pidiendo fe, que se nos aumente la fe, como un grano de mostaza. Amén. Seguimos entonces, porque eso es lo que llegaremos a hacer en el nombre de Jesús. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice la palabra de Dios. Entonces ahora en Marcos 9:24, dice aquí, e inmediatamente el padre, sí, aquí está el padre del muchacho, mire, esto es solo para ponerle lo que le estoy diciendo, va para seguir afirmando en la palabra. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Ahí está, mire, lo que le estaba diciendo. Creo, ayuda a mi incredulidad. Entonces cuando el maestro le dijo, al que cree todo le es posible. Amén. Y sucedió aquella gran victoria. Mateo 24:24. Mire esto, me impresionó. Le voy a decir por qué. Dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Y harán grandes señales y prodigios. De tal manera que engañarán si fuese posible. Mire, posible, aún a los escogidos. ¿Qué significa esto? ¿Por qué le puse este versículo? Porque analizando y dándome la tarea de escudriñar, de entender un poquito esto, el Señor me puso fuertemente en mi corazón estas palabras, me dio a entender esto, y por eso se lo comparto y se lo quiero compartir. Que esos falsos cristos y esos falsos profetas que van a aparecer, van a engañar a multitudes, a muchos. Y ahí dice, si fuese posible, aún a los escogidos. ¿Pero por qué los van a engañar cuando se levanten? Porque ellos vienen haciendo milagros y vienen haciendo prodigios, ellos vienen haciendo cosas extraordinarias, pues, señales. Y la gente que no evolucionó en su fe, hermano, va a ser engañada. Porque ahí dice, aún los escogidos. ¿Y por qué van a ser engañados? Porque no evolucionaron en la fe, no llegaron a la estatura de un grano de mostaza. Y esos milagros, esos prodigios, esas maravillas que estos vienen haciendo para engañar, el pueblo de Dios lo tuvo que haber hecho por su grano de mostaza como fe. Nosotros pues tuvimos que haber visto esos milagros y esas maravillas, hermano. El Espíritu Santo nos tuvo que haber habilitado para poder nosotros ver esto y entender esto. Y debimos haber hecho nosotros esto, hermano, en todos los necesitados, en las necesidades que se presentaran, en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestro trabajo, alrededor de nosotros. ¿Por qué? Por la fe, hermano. Estamos hablando de la fe, los posibles de la fe, pero se necesita un grano de mostaza, a su nombre. Y entonces, como el pueblo no evolucionó, los hijos no evolucionaron, entonces mire qué dice, aún los escogidos van a ser engañados, porque no crecieron en fe. Y entonces cuando miren que los falsos profetas y los falsos cristos hagan esto, los van a engañar por los milagros, cuando que ellos debieron haber hecho eso en el nombre de Jesús, a su nombre. Espero darme a entender con este ejemplo, pero
Yo veo que dice aún los escogidos. Amén. Por ver señales y prodigios. Cosa que, repito, en los posibles de la fe tuvimos nosotros que haber hecho, sin dejarnos engañar y estar esperando las señales y prodigios de los falsos cristos y los falsos profetas que se están levantando en el mundo entero. Amén. Voy a avanzar un poquito porque tengo otros versículos que compartirle. Y aquí desarrollo un poquito, mire, en este versículo. Mateo 26:39, que dice: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Este fue el diálogo, la oración de Jesús en el huerto de Getsemaní con el Padre Celestial, con su Padre. Amén. Cuando llegó al huerto de Getsemaní, ¿se acuerda? Y se acuerda que se fue a orar, y se acuerda que dice que le dijo a sus discípulos que oraran también, y ellos se durmieron por la tristeza. Amén. Ya identificó eso. Esos pasajes son conocidos. Pero el punto aquí a señalar es que la oración, mire cuál era: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. En otras palabras, que lo que él estaba ahí entregando era su voluntad. Lo que él estaba entregando, hermano, era a Dios, el Padre, en sus manos. Estaba entregando su vida, su alma. Amén. Y estaba cediendo sus derechos, estaba cediendo ahí, hermanos, lo que a él le correspondía. Y el punto a señalar es este, porque surge una pregunta ahí. Amén. Y es, hermano, se necesitará fe para poder entregar uno su voluntad, para poder entregar uno su alma, así como lo estaba haciendo el unigénito del Padre aquí en estos versículos, ahí en el huerto de Getsemaní. Claro que se necesita fe, y se necesita una fe como un grano de mostaza, porque no es fácil entregar su voluntad, rendir su yo, rendirse uno, rendir uno su ego. Eso no es fácil. Para eso se necesita fe, porque si fuera fácil, hermano, todos nos consagraríamos, todos nos santificaríamos, todos nos entregaríamos por completo a nuestro Dios, al Espíritu Santo. Pero no es fácil. Entonces, por esa razón, hermano, una de las cosas que necesitamos para ceder todos nuestros derechos, para agradar a Dios, nuestro Padre, es entregar nuestra voluntad, ceder nuestra vida a Él. Y de esa forma sería posible entonces en nosotros consagrarnos, santificarnos y apartarnos para Él y ser santos, como lo dice la Escritura, ¿verdad? Dice el apóstol Pedro: sed santos porque yo soy santo. Pero necesitamos fe para eso. No sé si usted está de acuerdo conmigo, a su nombre. Se necesita fe para entregarse por completo. Y eso solo lo puede hacer alguien que ha evolucionado en su fe a un grano de mostaza. Porque eso lo dijo el Rey de Reyes. Mire, Padre mío, si es posible. Claro, Él es Dios, Él era hombre, entregando su alma, su voluntad, pero Él era Dios. Pero en esa oportunidad como hombre estaba cediendo Él. Y por eso Él dice: si es posible, pase de mí esta copa. Amén. Pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Entonces nos deja el ejemplo ahí a nosotros para que nosotros ahora podamos entender cómo es que tenemos que entregar nuestra alma, las áreas oscuras de nuestra vida. Y es por la fe, en una entrega total a su nombre. Sigo con otro ejemplo, Marcos 10:27. Dice Marcos 10:27. Entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Aleluya. Entonces, ¿para quién es posible todo, hermano y amigo? Para Dios. Pero para los hombres, ¿qué es?
es imposible. Ahí lo está diciendo. Ahí está el versículo, mira. Para los hombres es imposible, como muchas cosas son imposibles. Y solo se van a hacer posibles si tiene la evolución de la fe a un grano de mostaza. Pero la poca fe no sirve de mucho, porque la poca fe es incredulidad, es duda. Amén. Pero como un grano de mostaza la fe, entonces se logran los posibles de la fe, porque Dios actúa, el Espíritu Santo actúa ahí. ¿Por qué? Porque todas las cosas son posibles para Dios, a su nombre. Sigo. Lucas 14:31. ¿O qué rey al marchar a la guerra, pregunta de Jesús, ¿verdad? ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? ¡Hala, qué hermoso! ¿Eh? Es un gran ejemplo y se le puede dar una gran aplicación. O sea, ¿de qué estaba hablando el maestro bendito aquí? Estaba hablando de guerra. Y lo traemos al terreno espiritual. Guerra espiritual, lucha espiritual, batalla espiritual, como la que estamos viviendo en este tiempo final, en estos momentos. Pero esa palabra, mire que está subrayada en rojo ahí, donde dice puede, esa palabra también es posible. Yo sé por qué se lo digo, en el original es posible. Amén. Es la palabra que venimos hablando en los versículos que hemos estado pasando. Como cuando dice, para Dios todo es posible. O sea, Dios todo lo puede. Entonces Jesús pone este ejemplo y menciona este concepto ahí, en puede, que es posible. Y entonces dice, ¿qué rey que al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si le es posible, diríamos aquí en el original, si le es posible hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Entonces, hermano, nuestra lucha no es contra carne y sangre, Efesios 6, sino contra potestades, principados, gobernadores y espíritus de maldad. Amén. En el mundo espiritual, en las tinieblas. Pero ahora, ¿qué es lo posible de la fe aquí? Porque son los posibles de la fe. Aquí lo posible es, hermano, que sí podemos, sí es posible ir a la batalla contra las huestes de Satanás y vencer en el nombre de Jesús. Ser victoriosos en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Por la fe en Cristo Jesús. Y si eso es así, nuestra fe está evolucionando a un grano de mostaza. Es decir, nos han llamado al ejército de Dios, a las filas del ejército de Dios. Y no podemos negarnos a luchar, a pelear la batalla. ¿O no es así que Pablo le dice a su hijo Timoteo? Le dice, tú como soldado, hombre de Dios, le dice, pelea la buena batalla de la fe. Amén. Y le menciona los ejemplos del sembrador, del atleta y del soldado. Entonces a nosotros el Señor nos dice también sus soldados, luchadores, pero contra el reino de las tinieblas, en su nombre. Entonces aquí lo que se nos deja ver es en la aplicación, hermano, en espiritual, en la revelación que en los posibles de la fe, nosotros podemos vencer al enemigo, aunque venga con sus huestes de 20,000, aunque venga con las huestes contra la iglesia, contra el pueblo de Dios, como sea, pero nuestro capitán es Cristo. Jehová nuestro Dios es un guerrero, amén, y es posible vencer, es posible, sí se puede, amén, a su nombre. Entonces, pero eso solo lo puede comprender alguien que está evolucionando en su fe, a un grano de mostaza. Pero hermano, el que no tiene esa evolución, sino que tiene poca fe, que es incredulidad, hermano, no tiene ganas de orar, no tiene ganas de venir a las reuniones de oración a las que el pastor convoca, no tiene ganas de vigilar, no tiene ganas de ayunar, no tenemos ganas, hermano, de venir a interceder, venir a clamar. Clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces.
Entonces el que no tiene esa fe no está evolucionando, no va a hacer caso omiso de lo que Jesús dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. Pero el que está evolucionando sabe que puede vencer en el nombre de Jesús, a su nombre. Estamos llegando al final. Hechos 2:24 dice: al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por la fe. Mire qué otras cosas suceden en los posibles de la fe, como grano de mostaza. En la figura, el símbolo aquí de nuestro amado Jesucristo, hermano, se levantó al tercer día de entre los muertos, fue resucitado por el Padre con el poder del Espíritu Santo. En otras palabras, en los posibles de la fe, hasta para la muerte hay remedio. Eso no es como en el mundo que dicen, dicen en esta vida solo para la muerte no hay remedio, dicen. Bien, en el reino de Dios, hermano, hasta para la muerte hay remedio. Y aquí lo vemos, mire, la muerte no lo pudo detener, se levantó victorioso al tercer día. Y entonces vemos que después los mismos apóstoles, los que lo seguían, y los hombres de Dios, hermano, que hemos conocido y conocemos, que vemos que los muertos se levantan. Amén. Vemos los tremendos milagros, pero que todo es posible para el que cree, es decir, los posibles de la fe. Pero hay que tener esa estatura. ¿Se da cuenta por qué tenemos que clamar y orar por un grano de mostaza? ¿Se da cuenta por qué necesitamos esa semillita como fe? Yo vuelvo y repito otra vez, cuando empezamos. Todo es posible para el que cree, dijo Jesús. Y el otro versículo de Mateo, del grano de mostaza, donde el Señor dijo: si tuvierais fe como un granito de mostaza, nada os sería imposible. Y yo insisto, hermano, es un rema para mí. Imagínese usted cuando ese granito sea sembrado y llegue a ser una hortaliza y después un árbol gigante, frondoso. Tremendo. Entonces aquí sí hay remedio hasta para eso, pero en la fe. Hechos 18:24, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, mire, poderoso en las Escrituras. ¿Quién es una mujer, un hombre poderoso en las Escrituras, hermano? Como este Apolos, alguien que ha evolucionado en la fe, alguien que ha llegado a tener un grano de mostaza como fe. Esto para mí es emocionante, hermano. Yo sí quisiera tener eso. Yo sí ambiciono, hermano, eso. Y amén, yo quisiera eso. Y también quisiera que el pueblo de Dios, la iglesia, llegue a evolucionar y tenga un grano de mostaza. ¿Por qué? Porque se volvería como Apolos, un varón, una mujer, una varona elocuente. Mire, elocuente, conocimiento, pero poderoso en las Escrituras. A su nombre. Amén. Ese es tener fe como un grano de mostaza. El poder de la palabra, el poder de las Escrituras en nuestra vida. Amén. Ya no estaríamos nosotros, hermanos, sin ganas de leer la Biblia. Ya no estaríamos nosotros sin ganas de escudriñar la palabra de Dios, de entender. Tendríamos hambre de revelación, tendríamos hambre de sabiduría de Dios. Amén. Pero aquí es poderoso en las Escrituras. Esa palabra poderoso subrayada, y mire, también es posible, también es poder. ¿Se acuerda que dijimos que posible quería decir fuerte, poderoso y posible? Entonces, mire, aquí se usa esa palabra, mire, poderoso. O sea que este Apolos era, hermano, fuerte en las Escrituras, en la palabra. Era poderoso en las Escrituras. Tenía fe, era un hombre de fe. Anhelemos, hermano, ese grano de mostaza. Estamos llegando al final. Creo que es el último ejemplo. 2 Corintios 10:4 dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas. Mire, más guerra espiritual. ¿Pero qué dice que tenemos? Armas poderosas en Dios. O sea, armas que hacen posible la victoria, que se gane la guerra, que se gane la batalla contra el enemigo y sus demonios. A su nombre, Señor, reprenda al enemigo en esta hora. Entonces, pero el Señor nos dice, nos ha dado armas, pero mire, ¿cómo sabemos que esas armas son poderosas y las tenemos? Hermanos, solo por la fe, como un grano de mostaza.
Pero dígame usted, alguien que tiene poca fe, ¿va a agarrar estos instrumentos poderosos, estas armas poderosas? ¿Ah? Pero alguien que sí ha evolucionado en la fe y está creciendo en la fe, cree que no sabe que tiene armas de luz, armas poderosas para pelear esta batalla. Y son poderosas, dice, para destrucción de fortalezas en los aires, en los ambientes. Pero eso solamente un hombre y una mujer que sabe que todo es posible al que cree, que los posibles de la fe sí se pueden dar en el Espíritu, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, a su nombre. Entonces eso también nos habla de la lucha espiritual, pero nos habla de que no tengamos temor ni miedo contra el enemigo, ni contra la muerte, porque nos han dado armas que son poderosas, hacen posible que se pelee y se gane esta guerra, a su nombre. Santiago 3:2, porque todos ofendemos muchas veces, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, mire, capaz también de refrenar todo su cuerpo. ¿Sabe qué otra cosa es posible en la fe? ¿Sabe qué otra cosa es lo posible que hace la fe? Refrenar la lengua, refrenar todo el cuerpo. O sea, tener dominio propio, tener templanza. Ahí lo dice, mire, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz. Esa palabra capaz es poderoso también y es posible. Amén. También de refrenar todo el cuerpo. Eso también es posible mediante la fe. Pero imagínese usted a alguien que tiene incredulidad, que tiene poca fe. ¿Será que puede refrenar su lengua? ¿Será que es capaz de refrenar su cuerpo, su carne, las tentaciones? A su nombre. Pero si evolucionamos y crecemos en fe, hermano, vamos a lograr en el nombre de Jesús ser efectivos en el reino espiritual en este campo. Así que hasta ahí lo vamos a dejar, los posibles de la fe, el grano de mostaza. Y vamos a hacer una oración. Ahí le voy a dejar ese versículo, mire, Marcos 9:23. Jesús le dijo a aquel hombre, ¿verdad? Al del muchacho, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Sí, yo creo que ahí lo vamos a dejar, en este último versículo, haciendo una oración. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta oportunidad por permitirnos comprender un poquito más de tu palabra. Bendecimos la iglesia, bendecimos el pueblo, bendecimos los hermanos, las hermanas. Que haya, Señor, en nosotros la necesidad de evolucionar en nuestra fe a un grano de mostaza. Veremos maravillas y veremos milagros si evolucionamos en esa fe preciosa que nos has dado, que es probada como el oro se prueba en el fuego. En el nombre poderoso de Jesús bendecimos a la iglesia, bendecimos la familia, los hogares, y te pedimos, Señor, que el Espíritu Santo pueda crear en nosotros, en nuestro corazón, ese grano de mostaza. Queremos ver, tenemos sed, tenemos hambre y sed de justicia. Queremos ver tus milagros, queremos ver tu poder, queremos ver tus maravillas, Señor. Aleluya, Señor. En el nombre de Cristo lo creemos, lo recibimos por la fe, lo hacemos nuestro. Qué bendición. Gracias, papito lindo. Bendice a tu pueblo con fe, Señor, en esta oportunidad. Kalasama Shando Rabasoa. Declaramos bendición sobre la iglesia y fuerza y fortaleza. Como bien dice esta palabra, Señor, en tu escritura todo es posible. O sea, poderoso, fuerte, capaz en cada uno de tus hijos, en cada uno de nosotros. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Amén y amén. Muy bien, hermanos, será hasta la próxima. Bendiciones.